que vamos a trabajar hoy, a partir de, digamos, esto ya es lo que entraría para el segundo parcial en noviembre, es el tema de conectores, ¿sí? Los conectores, o linking words en español, en inglés, perdón, básicamente son conjunciones, frases, palabras que unen palabras, frases u oraciones entre sí. Entonces, nosotros, por ejemplo, podríamos decir, si queremos, tomemos por ejemplo el conector AND, es uno de los conectores más comunes. Entonces, por ejemplo, decimos, supongamos, Peter and Tom are doctors, let's say, ¿sí? Peter y Tom son doctores. En este caso, este conector, ¿sí? Estaría uniendo a estas dos palabras, ¿sí? Peter and Tom. También podemos unir, utilizarlo para unir frases. Frases es más de una palabra, ¿sí? Un conjunto de palabras. Entonces, por ejemplo, por ahí tal vez un in lab, we do research and test our experiments, vamos a decir. Experiments, ¿sí? Bien. Entonces, este sería otro ejemplo, ¿sí? En este caso, de vuelta, estoy usando el mismo conector, pero en este caso estoy uniendo frases. ¿Qué estoy uniendo? Do research and test our experiments, ¿sí? Ya diríamos que son frases porque no es una palabra como acá, ¿sí? Sino que son más de una palabra, ¿sí? Do research, test our experiments, ¿sí? Bien, y finalmente podemos también utilizar conectores para unir lo que serían oraciones que podrían ser oraciones separadas, ¿sí? Pero decidimos unirlas porque queda mejor, porque le da más ritmo al texto, más fluidez, más coherencia, porque los conectores son elementos de coherencia, ¿sí? Le da como un hilo conector, un hilo conductor al texto. Entonces yo, por ejemplo, podría tener, digamos, por ejemplo, John is a doctor, Julian is a professor, digamos. Son dos oraciones separadas. Pero yo podría unirlas a través del conector AND y podría decir John is a doctor. Ahí entró Laura. John is a doctor and Julian is a professor. ¿Sí? Entonces podría, digamos, unir estas dos oraciones separadas. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Nos escuchás? Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno. Las- Entonces, yo acá tengo dos oraciones separadas, ¿sí? Pero que son ideas similares, entonces, para que no quede un discurso tan cortado, yo uno estas dos oraciones a través del conector AND, ¿sí? No sé por qué esto está tan grande, no sé si se puede achicar, pero bueno. Bueno, no importa. Entonces esta es la idea de los conectores, ¿sí? Justamente se llaman así conectores porque conectan, unen palabras, frases o, digamos, oraciones entre sí, oraciones que podrían estar separadas por un punto, las podemos hacer todas en una sola oración. Vamos a tener diferentes tipos de conectores. Los conectores, según la relación que establecen, ¿sí? Entre los conceptos que unen, las palabras, las frases o las oraciones que unen, perdón, vamos a tener diferentes tipos de conectores y los vamos a clasificar según la función que cumplan, según qué relación establecen entre esos conceptos que unen, ¿sí? Y ahora más adelante vamos a ver las distintas clasificaciones de los conectores. ¿Sí? Vamos a ver cómo se pueden clasificar, cómo se enlistan, digamos, cómo se enumeran y qué función irían a cumplir. ¿Sí? Pero bueno, seguimos un poquito definiendo los conectores acá a grandes rasgos, en líneas generales. Algunos conectores consisten en una sola palabra, como por ejemplo AND, es solo una palabra y ya está. Otros están compuestos por dos o más palabras, ¿sí? Por ejemplo, conectores como in addition, ¿sí? In addition, ¿sí? Que sería como adicionalmente o además, son dos palabras, por ejemplo.
otros conectores están conformados por más de una palabra, pero además están separados, ¿sí? Acá estos puntos suspensivos indican que acá iría una de las ideas a conectar, la otra iría después, ¿sí? Después del but also. Ahora les voy a dar un ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? Que estos conectores, digamos, están formados no solamente por más de una palabra, sino que además están distribuidos en la oración. Y no es que solamente voy a tener not only o solamente voy a tener but also. Voy a tener los dos cuando estén, ¿sí? Solamente que van a estar separados por las ideas a unir. Veamos un ejemplo. Yo puedo decir, not only do they, let's see, do experiments, but they also publish their results. ¿Sí? Entonces, este not only but also significa no solo, sino que también. Nosotros en español también lo vamos a separar y vamos a decir, no solo hacen experimentos, sino que también publican sus resultados. ¿Sí? Estas serían las dos oraciones, en este caso a unir, a través de este conector que se distribuye en la oración. ¿Sí? Bien. Bueno, acá hay una pequeña aclaración que dice, para estudiar los conectores nos preguntaremos en primer lugar, ¿qué tipo de relación lógica puede existir entre dos conceptos en un texto? Y luego veremos qué palabras o frases en inglés se usan para expresar esa relación y cuál es su equivalente en nuestro idioma. Para ponerlo más sencillo, la idea no es que ustedes se aprendan todos los conectores que existen en inglés porque son muchos. De hecho, les dejamos, yo les subí ahí en el aula un listado de conectores clasificados según la función que cumplen y con traducciones, que son 4 hojas, ¿sí? O sea que la idea no es que, es un listado, son como más o menos 4 páginas, o sea que no es la idea que se aprendan eso de memoria, ¿sí? No tiene sentido. Lo que vamos a tratar de estudiar en realidad es ver qué función está cumpliendo el conector, ¿sí? Vamos a ver ahora diferentes tipos de conectores, entonces vamos a determinar qué función está cumpliendo, ¿sí? Y bueno, a lo mejor recurrir a ese listado para ver cómo lo pasamos al español, ¿sí? Pero la mayoría son palabras que ustedes ya conocen y ya manejan, ¿sí? Entonces, no nos va a interesar tanto que sepan reconocer, encontrar conectores, sino que sepan reconocer qué función están cumpliendo, ¿sí? Eso es lo que más nos importa. Bueno, asimismo, a grandes rasgos, los conectores se clasifican, en general, ¿sí?, en dos grandes tipos que son coordinantes y subordinantes. En realidad los coordinantes no son tantos, la mayoría son subordinantes, pero bueno, ahora vamos a ver la diferencia. Los conectores coordinantes se llaman así porque justamente generan una relación coordinada, ¿sí?, entre los elementos o las palabras que unen. Justamente estos elementos o palabras que unen, fíjense acá, dice, tienen una misma función gramatical o nivel sintáctico. O sea que vamos a estar uniendo dos sustantivos, dos adjetivos, dos oraciones, ¿sí? Todo ese tipo de, digamos, siempre vamos a estar uniendo dos palabras o dos elementos en el mismo nivel sintáctico. Por ejemplo, no vamos a unir un sustantivo y un verbo, o un sustantivo y una oración, o un adjetivo y un sustantivo, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Uno de los conectores, nuevamente, más conocidos dentro de los coordinantes es el AND, el que yo hoy les decía, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, this book is useful and interesting, vamos a decir, ¿sí? Entonces, este conector AND, fíjense que en este caso está uniendo dos adjetivos, ¿sí? Useful, interesting. O sea, son dos palabras que están en el mismo nivel sintáctico, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si yo digo, this book is interesting and read it in just a week?
¿sí? Fíjense que directamente ni tiene sentido esta oración, ¿sí? Este libro es interesante y léelo en una semana, ¿sí? Hasta suena raro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este conector, que es un conector coordinante, ¿sí? No está uniendo, no está coordinando dos elementos que están en el mismo nivel sintáctico. Por un lado tengo un adjetivo, pero por el otro lado tengo un verbo, ¿sí? Una frase verbal. Entonces, justamente por eso se caracterizan los conectores coordinantes. Unen dos elementos en el mismo nivel sintáctico. Por otro lado, los conectores subordinantes, que en realidad dentro de los conectores vamos a tener más subordinantes que coordinantes, unen una cláusula. Una cláusula es una idea que se caracteriza por tener sujeto y verbo, ¿sí? Es lo mínimo que debe tener. Una cláusula con un rol menos importante. A esta cláusula que tiene un rol menos importante la vamos a denominar cláusula dependiente, ¿sí? Dependiente. Y esa cláusula dependiente va a estar unida a la información con que está en la oración principal, ¿sí? Esta oración principal la vamos a denominar independiente. ¿Por qué? Porque ahora yo les voy a poner un ejemplo y se van a dar cuenta que la cláusula independiente, si está sola, si no está unida a esta cláusula con menos importancia, gramaticalmente es correcta, ¿sí? No habría ningún problema. Pero la cláusula dependiente, si la encontramos sola, ¿sí? En el texto, no unida a la cláusula independiente, vamos a darnos cuenta que no va a tener sentido, ¿sí? Que nos va a faltar una idea. Veamos, les voy a mostrar el siguiente ejemplo, ¿sí? Although the students handed in the assignment on time, none, vamos a decir, they didn't solve it correctly, ¿sí? Entonces, decimos, aunque los estudiantes entregaron el trabajo a tiempo, ninguno lo resolvió correctamente, ¿sí? La cláusula dependiente, esta que tiene el rol de menos importancia, va a ser la que tenga el conector. En este caso el conector es este, although, que significa aunque, ¿sí? Va a estar separada por una coma de esta cláusula, que es la independiente. Fíjense que si yo eliminara todo esto, ¿sí? Si esto no estuviera, y si yo leyera, they didn't solve it correctly, más allá de que esté sacado de contexto y que yo no sé de ese it de qué está hablando y demás, es una oración que gramaticalmente es correcta, ¿sí? Ellos no lo resolvieron correctamente, ¿sí? Podría estar sola. Pero ¿qué pasa si yo hago al revés? Fíjense, vamos a tachar esta hora. Y leemos, aunque los estudiantes entregaron el ensayo a tiempo, Claro, le ¿qué? falta algo, está... Falta algo, ¿no? Hay que agregarle algo. Entonces, por eso decimos que es dependiente, ¿sí? Y que tiene un rol menos importante, porque sola carece de sentido, ¿sí? Esto asimismo, para aclararlo, podría estar al revés. Les voy a dar otro ejemplo. You will be fined if you don't return the books on time. ¿Sí? Supongamos que esto lo dice la... Ay, bueno, justo me quedó... Vamos a ponerlo de vuelta. You will be fined if you don't return the books on time. ¿Sí? Bueno, supongamos que esto nos lo dicen en una biblioteca, ¿no? Nos dicen, te van a multar o recibirás una multa, una cosa así, si no devolves los libros a tiempo. ¿Sí? Entonces, acá el conector es este, ¿sí? El if es un conector condicional, porque justamente se llama así porque me establece una condición. Y toda esta parte, la parte que contiene el conector en adelante, vamos a decir que es la dependiente, ¿no? El resto de la oración va a ser la principal o la independiente. Entonces vamos a hacer el mismo experimento de vuelta. Yo te digo, bueno, recibirás una multa, ¿sí? O sea, de vuelta, por ahí está sacada de contexto y demás, pero gramaticalmente está bien, ¿sí?
Pero si yo dijera solamente, si no devolvés los libros a tiempo, ¿sí? Nuevamente, ¿qué me va a pasar? Necesito completar la idea. Por eso decimos que es dependiente. Necesitamos de la idea principal o independiente, ¿sí? Que justamente es la que no tiene el conector, ¿sí? Bueno, bien. No sé si hasta acá vamos bien o si hay alguna pregunta. Hasta ahora no, Ok, al menos de mi parte. bien. Bueno, entonces fijémonos estas dos oraciones. Hay que saber bien la traducción hay que saber muy bien la traducción para poder saber el sentido de una parte de los conectores, digamos. Sí, eso es lo que más es lo que más nos interesa, ¿sí? A través de la traducción, que de paso en el listado que les subimos están traducidos, tienen posibles traducciones, a partir de ahí sacar. De todas maneras, nosotros no les vamos a pedir que nos digan si es coordinante o subordinante. Esto es para que entiendan un poco la función a grandes rasgos. Pero ahora vamos a ver bien detallado, ya vamos a llegar a la tabla que vengo diciendo, que vengo anticipando desde que empecé. Pero bueno, antes de llegar a esa tabla, fíjense estas dos oraciones. En la primera tenemos este conector. ¿Recuerdan si es coordinante o subordinante este? Coordinante. Bien, exacto, porque está uniendo dos elementos que están en el mismo nivel sintáctico. Yo digo, el objetivo del álgebra es, 1, investigar las propiedades de los números, y 2, lidiar con relaciones numéricas. Fíjense que inclusive los dos elementos empiezan con la misma estructura, ¿sí? Con un infinitivo con to. ¿Sí? To investigate, to deal with. Por otro lado, tenemos acá although. Bueno, este es muy parecido al ejemplo que yo les di. Los estudiantes entregaron los ejercicios, aunque no pudieron resolverlos de forma adecuada o de forma correcta. ¿Qué les parece? ¿Este cuál era? Parece subordinante. Subordinante, claro que sí. ¿Por qué? Desde que comienza la oración hasta el conector, esto se corta cuando arranca el conector, yo digo, los estudiantes entregaron los ejercicios. Y está bien, ¿sí? O sea, es algo que yo podría encontrar y decir y tendría sentido. Pero yo no puedo decir solamente, aunque no pudieron resolverlos correctamente, ¿sí? Necesito agregarle algo más. Entonces necesito de esta, por eso decimos que estos justamente están subordinados, porque están en diferente nivel, ¿sí? Uno es más importante que el otro y uno está subordinado al otro, ¿sí? Depende del otro. Por eso es subordinante. Bueno, y ahora sí, llegamos a lo prometido, que es los tipos de conectores que hay según las funciones que van a cumplir dentro del texto, ¿sí? Y bueno, más que nada lo que voy a hacer es explicar un poquito cada función y vamos a ver un poquito los conectores, pero de vuelta les digo, la gran mayoría están traducidos en el listado y están allí, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver un poquito las diferentes clases. Por un lado tenemos conectores de emphasizing o de énfasis, ¿sí? Que bueno, justamente muchas veces el mismo nombre lo indica. Estos conectores se usan porque el autor quiere hacer énfasis en la idea quiere enfatizar la idea que va a seguir después, ¿no? Que viene después de este conector. Por ejemplo, todos los que están ahí se podrían traducir como de hecho, ¿sí? De hecho, las pruebas dicen lo contrario. No sé, supongamos. Entonces, el autor utiliza estos conectores para enfatizar, para darle importancia a lo que viene después. ¿Sí? Los de reformulación o reformulating, el autor los utiliza cuando, por ejemplo, va a introducir una paráfrasis, o sea, va a decir lo mismo que dijo anteriormente con otras palabras. ¿Sí? Eso es una paráfrasis. O reformular, es decir, lo mismo con otras palabras. Por ejemplo, podemos encontrar, es decir, en otras palabras justamente, a saber, para ponerlo diferente, ¿sí? O por decirlo diferente, ¿sí? Y justamente lo que sigue a estos conectores va a ser una reformulación de, lo mismo, pero con otras palabras, de una idea anterior, ¿sí? Bueno, luego tenemos summing up o conectores de resumen, ¿sí? Y bueno, nuevamente sirven para introducir lo que siga después de estos conectores, va a ser un resumen de una idea anterior, ¿sí?
Como ejemplos ahí tenemos in short, en breve, all things considered, to sum up, para resumir, in a nutshell, ¿sí? En pocas palabras, por ejemplo, ¿sí? Luego tenemos conectores de conclusión o concluding, que, bueno, tienden a estar justamente hacia el final de un texto o de un párrafo. Introducen la conclusión de una idea, ¿sí? Last but not least, por último pero no menos importante, a modo de conclusión, para concluir, finalmente. Fíjense que algunos las mismas palabras del conector conclusion, conclude, ¿sí? Nos remiten a la función que está cumpliendo, ¿sí? Todas estas que yo estoy marcando acá arriba son las diferentes funciones, ¿sí? Y el opuesto de estos conectores de conclusión van a ser los conectores para introducir, para presentar ideas y hechos, ¿sí? Cuando yo estoy presentando una idea por primera vez en el texto. Primero que nada, primero o en primer lugar, para comenzar, ¿sí? Entonces ahí por ahí tal vez comienzo a enumerar una serie de factores, ideas, conceptos, lo que sea, ¿sí? Bueno, luego tenemos los conectores de condición o condicionales, estos son muy comunes, se utilizan para justamente introducir una condición para que algo ocurra, ¿sí? El ejemplo que yo les di hoy de si no entregas los libros a tiempo, te van a multar, es una condición, ¿sí? Porque no me van a multar porque sí, ¿sí? Una condición tiene que haber para que a mí me multen. Entonces, como ejemplos podemos tener if, que significa sí, sí condicional, a menos que, siempre que o siempre y cuando, imagina, suponte que, ¿sí? Whether, que también se traduce como sí, siempre y cuando, ¿sí? Bien, por ejemplo, yo podría decir, as long as you return the books on time, you won't be fined, ¿sí? Siempre y cuando entregues los libros a tiempo, no te vamos a multar, ¿sí? Pero esa es la condición. Entonces, me introduce lo que siga después de este conector, va a ser la condición. Lo que siga de estos conectores, después de estos conectores, como podrán leer, inferir del nombre, es la consecuencia, el resultado de algo, ¿sí? As a result, como resultado, therefore, por lo tanto, as a consequence, en consecuencia, consequently también, eventually, so, así que, thus, por ende, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decir, digamos, the seas are getting warmer. As a result, the sea level is rising, ¿no? Entonces yo digo, bueno, me faltó la G acá. Los mares, los mares, los océanos se están calentando, ¿sí? Como resultado de esto, como consecuencia de esto anterior, aumenta el nivel del mar, ¿no? Entonces, ahí introduzco una consecuencia, un resultado de una idea anterior, ¿sí? Bueno, luego tenemos conectores temporales, que lo que hacen es, me ordenan cronológicamente las acciones, los eventos, ¿sí? Una atrás de la otra, por ejemplo. Podemos tener after o afterwards, que sería después, as, mientras, al mismo tiempo, ¿no? As unas, tan pronto como. Since, que cuando es temporal significa desde, por ejemplo, desde el 2010, supongamos. Then, entonces, next, luego o seguido, sí, seguidamente, suddenly, de repente. A este le podríamos agregar before, que es el opuesto de after. After es después, before es antes, ¿sí? Y bueno, como ya verán, las mismas ideas, las mismas conectores nos organizan, ¿sí? La secuencia de eventos. Por ejemplo, pueden estar en un listado de pasos a cumplir para hacer, por ejemplo, un laboratorio, en un experimento en un laboratorio. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, first, poner el recipiente on the equipment, sobre el equipo. Next, no sé, volcar el compuesto, ¿sí? Pour the compound. Then, luego, turn on the equipment, encende el equipo. As soon as the compound boils, ¿sí? Tan pronto como el compuesto hierva,
turn off the equipment, ¿sí? Apaga el equipo, y así, ¿no? Me ordena qué va a ir primero, ¿sí? ¿No? ¿Qué secuencia cronológica tienen estos pasos, por ejemplo? Bien. Luego tenemos conectores de contraste. Los conectores de contraste lo que hacen es unir dos ideas que son opuestas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a unir una oración positiva y una oración negativa, ¿sí? But, pero, sin embargo, no obstante, yet, a pesar de o aunque, as opposed to, en oposición, unlike, a diferencia de, whereas o while, mientras, en lugar de, por un lado, por el otro, que son estos dos, ¿sí? On the one hand, on the other hand. Y podemos incluir dentro de estos de contraste también a los que están debajo, que son los de concesión, como los que vimos hoy, aunque, although, even though, despite o in spite of, a pesar de, aparte de, excepto por, si no fuera por. Entonces, por ejemplo, supongamos, tomemos el but, que es como el más común. Yo puedo decir, I studied for the test, but I didn't pass it, ¿sí? Estudié para el examen, pero no aprobé. Entonces tenemos dos ideas opuestas, ¿sí? Una está en positivo, estudié para el examen, pero la otra está en negativo, no aprobé, ¿sí? Por eso son de contraste, unen ideas opuestas que contrastan. Lo mismo el de hoy que les decía, bueno, los estudiantes se entregaron, positivo, pero no resolvieron bien, negativo. Y el opuesto de esto, ¿sí? De los de contraste son los aditivos o de adición, ¿sí? Que estos, en lugar de unir ideas opuestas, unen ideas similares. Dos afirmativas, dos negativas, ¿sí? El más común es el and, ¿sí? Que no está acá justamente, pero bueno, es uno de los más comunes. Also también, moreover, además, asimismo, adicionalmente, besides, que también es más, lo que es más, no solo, sino que también, el que vimos hoy, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy cuando yo les decía, no solo investigan en el laboratorio, sino que también publican sus resultados. Ahí son dos oraciones positivas, investigan y publican, ¿sí? Bueno. Luego tenemos conectores choice de alternativa. El más común es el or, ¿sí? Que se traduce como o, para nosotros es la o. Pero puede ser ni este ni aquella, o este o esta, sí, either or, lo que sea, cuando sea, donde sea, quien sea, ¿sí? Este se contrasta mucho también con los aditivos, porque yo puedo decir, you can study and work, o puedo decir, you can study or work. Pero ya estoy implicando una relación diferente. Porque en la primera yo te digo, puedes estudiar y trabajar. Puedes hacer las dos cosas. Y en el otro te estoy dando que elijas uno. Por eso choice, elegir, ¿no? O de alternativa. Que tomes una de las dos alternativas. O estudias o trabajas. O una o la otra. ¿Sí? No las dos. Por eso decimos que son de choice o de alternativa. Bueno, luego tenemos conectores to introduce examples o de ejemplificación. Presentan un ejemplo. ¿Sí? Lo que siga estos conectores van a ser ejemplos de ideas anteriores. For example, for instance, por ejemplo, such as, tales como, like, como. Guarda con ese like que se traduce como, ¿sí? No como gustar, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir, no sé, we have some difficult subjects like math, physics, chemistry. Si tenemos algunas materias difíciles como matemática, física, y ahí empezamos a decir ejemplos. Bueno, luego tenemos conectores de opinión. ¿Sí? El autor los va a utilizar para dar a entender que lo que sigue después de ese conector es justamente su opinión, su punto de vista. ¿Sí? En mi opinión, hasta donde sé, as far as I'm concerned, to my mind, que también es en mi opinión, it seems to me that, me parece que, to my, bueno, ya está, to my mind está repetido. Luego tenemos
conectores de causa. Los de causa son los contrarios, digamos, de los de consecuencia. Los de consecuencia me introducían justamente una consecuencia, un resultado. Los de causa me van a introducir la causa o la razón de por qué ocurre algo. ¿Sí? Como as, ya que, porque, debido a que, ¿sí? Since, que acá significa ya que, no desde, cuidado ahí. La razón por la que. Entonces tomemos el mismo ejemplo de recién, pero en lugar de decir aumenta la temperatura del mar, en consecuencia sube el nivel, yo puedo decir the sea level is rising because of, o because the seas are getting warmer. ¿Sí? Entonces acá la di vuelta. Arranco por el resultado, digo, bueno, la temperatura, el nivel del mar está aumentando. ¿Por qué? Causa, porque los mares se están calentando. ¿Sí? Ahí introduzco la causa, la razón de por qué ocurre algo. Bueno, concesión, que es muy parecido a contraste, y propósito finalmente, que también, como el nombre lo indica, se utilizan para introducir un propósito. ¿Para qué hacemos algo? ¿Sí? Lo más común es que se traduzcan como para o para qué, todos estos. Cuidado con el to, porque el to solo va a ser conector de propósito cuando se pueda traducir como para. ¿Sí? Por ejemplo, I want to study engineering. ¿Sí? Este to no es un conector de propósito, porque directamente ni se traduce. Decimos, yo quiero estudiar. ¿Sí? Pero podemos decir, scientists are developing a vaccine to kill the virus. ¿Sí? Aprovechando la situación. Y acá sí, porque digo, los científicos están desarrollando una vacuna para matar al virus. ¿Sí? Entonces, cuando se pueda traducir como para, va a ser un conector de propósito. Si no, no es conector. ¿Sí? Bueno. Espero, un poco larga la explicación, pero espero que haya quedado clara. No sé si quieren que vuelva a repetir alguna, si les quedó alguna duda. No. Igual las traducciones de esto estaban en las listas que nos diste, ¿no? Sí, están ahí. Después las pueden revisar tranquilos. Sí. Sí, no tiene sentido, está lo mismo que les expliqué y más que leerlos todos juntos, no podemos hacer mucho más. Sí, supongo que nos vamos a ir adecuando después con el uso Sí, y sí, viéndolos. sí. Sí, si quieren Claro, después mientras. con la práctica. Sí, no se preocupen. Lo más probable es que en el parcial los conectores los ubique yo y les ponga en el siguiente fragmento el conector, no sé, but, por tirar alguno, ¿qué función cumple? Y les pongo, no sé, contraste, aditivo, alternativa, supongamos, ¿sí? O sea que es bastante sencillo, ¿sí? Y por eso les digo que nos interesa más que nada que identifiquen la función, más que salgan a buscar todos los conectores habidos y por haber y demás. Y bueno, y que los puedan traducir al español, obviamente. Al interpretar la función ya estamos por ahí interpretando también el mismo conector, lo que significa. Bueno, esta práctica no la vamos a hacer otra, pero nos quedan 8 minutos, así que si les parece, cortamos acá para que no quede colgada el ejercicio que les voy a mostrar ahora y después seguimos, ¿sí?